¿Saben si falta más compañero o ya podemos empezar? No, ya empezamos el tiempo. Bien, entonces vamos arrancando. La clase que vamos a ver hoy es bipolaridad. No sé si ya han trabajado sobre el tema, si han visto algo, si tienen idea. Bueno, entonces vamos a empezar. Esperen que ahí les comparto pantalla. Ahí pueden ver bien. Bueno, hoy vamos a ver bipolaridad. Bipolaridad es una enfermedad, está dentro de los cuadros psicóticos o de la psicosis. Y lo que se ha tratado de hacer en los últimos años, décadas, es empezar a incorporarla como un tipo de enfermedad que se la considere una enfermedad crónica y que se trate de trabajar sobre ella como si fuera la diabetes, el asma, la hipertensión. Es lo que se trata de hacer debido a que es un tema tabú, durante mucho tiempo lo fue, son enfermedades que se consideran culturalmente no aceptadas, entonces lo que provocan es discriminación, aislamiento, segregación, entonces para evitar este tipo de cosas se viene trabajando mucho desde salud mental para trabajar de estas enfermedades tomándola como eso, como una enfermedad crónica que requiere medicación, que requiere un tratamiento y que se puede llegar con un tratamiento adecuado a tener una calidad de vida eh, súper buena, son súper adaptados, pueden trabajar, estudiar, llevar una vida normalmente. Obviamente que como toda enfermedad mental tiene sus recaídas, pero si se diagnostica a tiempo y se trabaja sobre ella, sobre los dos ejes, el eje de psicofármaco por un lado, la medicina, la medicación, pero también la psicoterapia, eh, se puede lograr que estas recaídas sean más breves, que no sean tan frecuentes. Por eso se trabaja en conjuntamente las dos. También se trabaja desde los dos pilares. Por un lado, la psicoeducación. La psicoeducación lo que hace es educar sobre esa enfermedad psiquiátrica. Enseña las características de la misma, cómo cuidarse, cómo trabajar, cómo tratarla, les da herramienta al paciente, pero también se trabaja la psicoeducación familiar. También se trata de trabajar con la familia como pilar, porque muchas veces la familia no puede sostener el tratamiento del familiar del paciente por no saber cómo llevar adelante el tratamiento o cómo atravesar esta enfermedad. Entonces son como los pilares, es la medicación, pero también la psicoterapia y también la psicoeducación, tanto individual como familiar. Hablando exclusivamente del trastorno de bipolaridad o el trastorno bipolar, eh,
Lo que es este trastorno tiene que ver con, seguramente muchas veces lo han escuchado hablar, incluso se trabaja sobre él, se habla sobre él de una manera cultural, es muy normal decirle a alguien que no esté diagnosticado, sos re bipolar cuando tiene cambios abruptos en lo emocional o en las actitudes. Justamente el trastorno bipolar se caracteriza por eso, por oscilaciones del estado de ánimo. Hay una alteración en los mecanismos biológicos, o sea, hay algo biológico que afecta. Esto tiene que ver con los neurotransmisores del cerebro que se encuentran afectados y hacen que a través de esta falla no puedan regular los estados de ánimo, las emociones. Entonces pueden presentar de esta manera episodios de manía, que son episodios en donde están a full, tienen una hiperactividad, son intensamente con respecto a lo emocional, o todo lo contrario, episodios depresivos, que es la depresión es como una tristeza pero mucho más intensa, en donde no tienen ganas de hacer nada, en donde la muerte se presenta como una opción. Son recurrentes las ideas suicidas o de autolesiones. Y también están los episodios mixtos, que los episodios mixtos son como, tienen hiperactividad, pero con una sensación negativa, como con la parte negativa que tiene la depresión. Igual más adelante vamos a ver bien las características de cada uno de estos para que los puedan ir entendiendo. Todo esto compromete las actividades habituales de la persona, se va a encontrar afectada, no va a poder desarrollar las actividades habituales, y sobre todo se las suele tener más en cuenta o se hace más notorio cuando están dentro del estado depresivo, que es cuando menos pueden sostener las actividades habituales. Esto también tiene que ver con algo cultural, porque si alguien está a full hiperactivo desarrollando una actividad o se lo ve intenso, uno es como que no le es un signo de alarma. Hoy está como aceptado esto de andar a 1000 por hora, entonces como que a nadie le va a llamar la atención o a pocos le va a llamar la atención si esa persona está dentro de este estado. Si está hiperactivo o intenso o muy arriba con respecto a lo que está haciendo. En cambio, cuando está en la etapa depresiva es cuando a veces más se suele hacer notorio que algo está pasando, porque si vemos una persona que siempre está full, que está muy arriba y de golpe la vemos que cae desplomada, no se quiere levantar, no hace nada, entonces ahí es el signo de alarma que nos va a llamar la atención. Obviamente ninguno de los dos estados favorece a la salud de la persona, ni la hiperactividad ni la depresión. Las formas de presentación de la enfermedad son muy diferentes, cada caso siempre es único. No todos los pacientes tienen estados maníacos o que uno los pueda notar, pero sí la mayoría va a tener estados de depresión. Ahora va a ser lineal su estado de actividades y de golpe va a decaer o directamente se van a aplazar o anular las ganas de realizar actividades. La enfermedad se considera que tiene que ver mucho con lo genético, entonces lo que se hace cuando se empiezan a ver estos síntomas y a tratar la enfermedad, se pregunta esto, si hay familiares con antecedentes de bipolaridad. Porque si bien tampoco es un factor determinante, pero sí la mayoría de los casos muestran esto, que hay un antecedente genético, que alguien de la familia ya tuvo o transitó por esta enfermedad, sea padre, tío, abuelo, hermano, lo que sea. También puede pasar de que a lo mejor no necesariamente ese familiar estuvo diagnosticado con bipolaridad, pero sufría de alguna otra enfermedad psiquiátrica como la depresión. O en el caso de consumos problemáticos, a lo mejor no estaba determinado como alguien depresivo ni bipolar, pero sufría problemas con la drogadependencia, con el alcohol, con alguna sustancia. Y también se consideran
antecedentes familiares los intentos de suicidio o antecedentes de suicidio. Hay que tener en cuenta que es muy difícil el diagnóstico de alguien con bipolaridad, que tarda aproximadamente en promedio 8 años de recibir este diagnóstico. Igual esto ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero la realidad es esa, de que el diagnóstico por mucho tiempo va a ser diagnóstico presuntivo, se le dice. No va a ser un diagnóstico fijo, se va a ir estudiando a través de la psicoterapia, se va a ir trabajando a través de la medicación hasta que se logre encontrar el equilibrio de esa persona y estudiar a fondo sus conductas para poder determinar si es bipolar o si está dentro de otra de las enfermedades psiquiátricas. Puede ser el límite de personalidad, hay un montón. Entonces, dentro de esta clasificación, para llegar a un diagnóstico certero, se va a trabajar durante mucho tiempo sobre ese paciente. Hay muchas personas, muchas más de las que pensamos, que sufren bipolaridad y que no son diagnosticadas. Se dice que el 40% de las personas que tienen este desorden no reciben tratamiento porque no son bien diagnosticadas o no son tratadas siquiera. Muchos pacientes presentan otros trastornos asociados, aparte de la enfermedad en sí, que pueden ser trastornos de ansiedad, abuso de sustancia y alcohol o trastornos de la personalidad. Entonces, esto también hace que cueste poder diagnosticar de manera certera la bipolaridad, porque si hay alguien que está consumiendo sustancias o que está depresivo o que es ansioso, uno puede inclinarse más a esa enfermedad que a la bipolaridad. Entonces se va haciendo a través del tiempo el estudio y el diagnóstico. ¿Hasta ahora vamos bien? Cualquier cosita me paran y me preguntan. Ahora vamos a hacer hincapié en ver los distintos episodios que puede presentar una persona con bipolaridad. Son como dos separaciones específicas, pero son 3 episodios en realidad. Uno es el episodio maníaco, este es el que mencionábamos al principio, en donde aquel que esté atravesando este episodio lo que va a sentir es un estado de ánimo muy elevado, a veces hasta eufórico, y va a estar como intensamente animado, va a querer hacer todo, es hiperactivo. Este episodio es el episodio maníaco, pero que también se lo puede considerar como hipomaníaco si se presenta el mismo cuadro pero con menos intensidad. Es como que dentro de este episodio hay 2 niveles. Uno es el hipomaníaco, que se presenta pero con un grado menor, y el maníaco es con mucha hiperactividad, con mucha intensidad. Después tenemos el otro extremo, que son los episodios depresivos. Los episodios depresivos van a ser periodos que van a estar caracterizados por un estado de ánimo deprimido, que es todo lo contrario. Acá no tienen ganas de hacer nada. Para considerar que una persona sufre de depresión y que no se trata de un momento de crisis, de tristeza, lo que se tiene que tener en cuenta es que aparte de esta tristeza o de esta irritabilidad, también se van a presentar otros síntomas. Esto pueden ser la falta de interés por las tareas habituales, también por tareas placenteras. Ya no quieren comer, no quieren bañarse, es como que nada, y mucho menos si les gustaba, no sé, hacer algún deporte o hacer algo que les causaba placer, tampoco van a tener ganas de hacerlo. Desaparece ese entusiasmo. Se presentan como fatigados, siempre cansados, muchas veces necesitan mucho dormir, se la pasan acostados. Y también aparece un sentimiento como de culpa o inferioridad, se habla de que tiene una autoestima baja, como que no sienten que nada lo van a poder, que no se merecen vivir. Son esos estados en donde
para ellos no va a valer la pena hacer nada. Todo lo que hagan no le encuentran en eso que vayan a hacer algo gratificante. Entonces, por ende, no hacen nada. Se presenta la idea de la muerte como una opción antes que la vida. ¿eh? Por eso estos estados también se consideran signos de alarma, porque acá es donde aparecen las ideas del suicidio como una opción, porque ya la opción acá no es vivir, sino todo lo contrario. Y por eso son los episodios donde uno tiene que estar atento para ver que no pase nada acá. Uno de los mayores problemas de la bipolaridad no es solo la enfermedad en sí con respecto a estos episodios o estos estados de ánimo, sino las consecuencias. Y una de las consecuencias máximas de riesgo de vida es el suicidio, que si bien generalmente pasa en este estado, en los episodios depresivos, no quita también que en los episodios maníacos se pueda presentar esta idea de que la muerte termina siendo un riesgo para el paciente. Estos son como los dos episodios centrales que aparecen, pero también se puede presentar los episodios mixtos. Los episodios mixtos son cuando se presentan simultáneamente las dos cosas. Es alguien que está con una ansiedad extrema, hiperactivo, con la aceleración del pensamiento, que son las características propias del episodio maníaco, pero con ideas negativas de contenido depresivo. Entonces, es alguien hiperactivo, es alguien que está intensamente acelerado, pero las ideas que van a tener no van a ser ideas positivas, sino negativas. Va a pensar como piensa el depresivo, en la muerte como opción, en no encontrar placer en lo que está haciendo, en dejar de hacer las actividades habituales, pero a la vez con ese aceleramiento y esa ansiedad que se le va a sentir en el cuerpo y también en la mente con respecto al pensamiento, ¿no? Es cuando estás a 1000 por hora, pero desde un lado negativo, sin ganas de encontrar un proyecto que te salga adelante, que encuentres algo para hacer desde lo más habitual a algo diferente, no va a pasar. Siempre va a ser esta aceleración, pero desde una mirada negativa. Los distintos tipos de episodios que se pueden presentar se dan unos a otros, o sea, puede parecer un episodio depresivo y después el maníaco, o al revés. Generalmente pasa al revés, es como que están en un momento de hiperactividad y de golpe se desploman y pasan al estado depresivo. Se van alternando. Igual tampoco es como una fija que pasan de un episodio al otro. Puede pasar que estén dentro del episodio maníaco y luego pase un tiempo en donde están normal, que se encuentren equilibrados. Este lapso de tiempo en donde no se presenta ni un episodio ni el otro se llama eutimia. La eutimia es el estado de ánimo normal y eso se refiere a que no se presenta la enfermedad, el síntoma como enfermedad, que no se presenta este desequilibrio entre el estado de ánimo maníaco ni el depresivo. Pueden mantener un equilibrio y pueden llevar adelante todas las actividades sin presentar desequilibrio en lo emocional ni en el estado de ánimo. Esto obviamente cambia rotundamente. A veces cambia porque pasa algo que los desequilibra y a veces no pasa nada y se presenta el episodio otra vez, sea maníaco o sea depresivo. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los síntomas o las manifestaciones que se presentan en cada uno de los episodios. Vamos a empezar para ver el episodio maníaco, cuáles son las características de estas manifestaciones que se van a dar cuando la persona se encuentra atravesado por este episodio. Uno es el aumento de la actividad.
es participar y hacer todo a la vez. Intentan hacer multiactividades en simultáneo, todas al mismo tiempo. ¿eh? Eh, por ejemplo, van a hacer las cosas habituales, no sé, están haciendo cosas en la casa y a la vez están haciendo cosas del trabajo. Es cuando están cocinando y a la vez están, no sé, viendo algo del trabajo, viendo la tele, viendo una peli. Es cuando no pueden sostener una sola actividad al mismo tiempo, sino que tienen que hacer varias en simultáneo. La hiperactividad no es algo productivo. Muchas veces pensamos que esto de hacer todo a la vez está genial, pero no es algo en realidad productivo. Muchas veces es improductivo, carga, sobrecarga al sujeto de cosas, y esto puede provocar más ansiedad, y una sensación de inquietud, de que no puedo estar quieto, que tengo que sí o sí estar haciendo un montón de cosas. Esto nosotros, más allá de que acá el hincapié está hecho en la enfermedad, pensemos que estas situaciones las vivimos día a día más de una vez. Esto no quiere decir que por eso seamos bipolar, sino que en este caso, para poder entender cada característica, también pongamos el cuerpo de que si alguna vez nosotros no atravesamos por estas situaciones. Piensa para que se pueda entender y se pueda pensar, ¿no? Bueno, estas situaciones que a veces nosotros mismos vamos atravesando y vamos haciendo, en una persona con esta enfermedad es mucho más intensificado. Otra característica o otra manifestación de la persona que está atravesando el episodio maníaco es la euforia. La euforia es una sensación de extrema felicidad y plenitud, y que generalmente va a estar acompañada con un optimismo, pero un exagerado. Siempre todo es como más intenso, mucho más marcado. Esto hace que ¿por qué es malo? Uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo estar dentro de esta situación? Que a veces ser muy optimista no nos deja ver la realidad tal como es. Entonces se despreocupa por un montón de cosas cotidianas o habituales del trabajo, de la vida personal, por ese optimismo, y quizás no ve la realidad tal como es, porque todos podemos ser optimistas, pero también tenemos que verle el lado contrario de las cosas, ¿no? La parte no tan optimista, la parte más negativa. En este caso, cuando se presenta este episodio, generalmente dentro de esta euforia, nada está mal, todo está bien, todo es positivo. Siempre lo encuentran en el lado optimista, desde una manera no realista. Pierden el contacto con la realidad a través de este optimismo, de esta intensidad, de esta hiperactividad. Otra de las características es la irritabilidad. Así como se presentan súper positivos y hiperactivos, también pueden presentar tendencia al mal humor. Pueden tener esto de lo desproporcionado, de estar para arriba, hiperactivo, re eufórico, positivo, a pasar a un estado de ánimo más irritable, de mal humor, en donde acá puede haber agresiones, peleas, discusiones. No solo la euforia y lo positivo se aparece, sino que también se va a presentar este lado en donde la irritabilidad no se los puede contradecir, prevalece esta demanda de esa persona, en donde no va a aceptar un no va a aceptar que las cosas sean diferentes, y que esto también tiene que ver con esto de no poder ver la realidad desde el lugar tal como se presenta, ¿no? Esta distorsión que se empieza a hacer de la realidad. A veces se puede presentar o uno o el otro, o está eufórico y súper positivo, o está irritable, negativo, de mal humor. Y a veces puede presentarse una que de golpe es la otra. De golpe está re positivo, re hiperactivo, y después está re irritable. Otra característica o manifestación va a ser la grandiosidad, que esto implica una confianza excesiva en uno mismo
y la falta de autocrítica. Que esto puede hacer de que, por un lado, sea súper brillante y súper creativo y se acompaña con la euforia, con el optimismo, pero esto lo puede llevar también a no aceptar la realidad tal como es. Muchos famosos sufren de bipolaridad, pueden encontrar un montón de notas, y se ve esta parte en donde usan la creatividad a su favor. Entonces son grandes músicos, pintores. Van Gogh es uno de los que sufría bipolaridad y bueno, ha hecho grandes obras. También lo pueden encontrar en músicos. Bueno, Beethoven no era bipolar, se decía que era, creo que esquizofrénico, y también dentro de su enfermedad y su cuadro psiquiátrico lograban tener una creatividad única, un don para la creatividad, debido a estas características, ¿no? A que a la vez suelen ser súper creativos. Otra manifestación que se presenta o síntoma es la disminución de la necesidad de dormir. Está la hiperactividad que tiene, que no se presenta el sueño, o sea, no es que no pueden dormir porque sufren de insomnio, no, directamente ocupan ese tiempo en hacer un montón de cosas y el sueño ni siquiera aparece, no tienen sueño. Pueden estar días, incluso con la alimentación pasa lo mismo. Pueden estar días sin dormir y sin comer, porque están a full atravesando este cuadro de hiperactividad. Otras manifestaciones tienen que ver con la verborragia o hablar más de lo habitual. La persona puede hablar sin parar durante periodos muy largos de tiempo y resulta muy difícil interrumpirla. O sea, nunca puede parar, no va a dejar que el otro opine, es como que están a 1000 por hora y necesitan esto, ¿no? Mantenerse en movimiento, y esto incluye también con respecto a la comunicación, de este no parar que tienen, también se va a mostrar en lo comunicacional cuando hablan. Generalmente hablan fuerte, elevan la voz, la velocidad de lo que hablan también es mucho más elevada cuando hablan y por mucho tiempo, ¿no? No van a dejar meter bocado, como se dice. Van a hablar continuamente, como si el ruido también es necesario. Ellos a la vez, no solo uno lo puede ver por fuera, este aceleramiento que tienen, sino que ellos también van a tener esa sensación de que el pensamiento está acelerado. Puede percibir que tienen una idea y automáticamente no terminan de concretarla, que ya tienen otra. Esto se va a ver tanto cuando hablan o cuando hacen. En el hacer también van a estar haciendo una actividad y a la vez van a estar pensando en cuál es la que hacen, o en simultáneo o después de terminar esa. Es como si la cabeza no pudiera parar, como si fuera un motor en constante funcionamiento. Por otro lado, también va a aparecer la desconcentración o la dificultad para prestar atención. ¿eh? Esto no van a poder hacer cosas que necesiten enfocar. Si quieren leer un libro en este estado es imposible. Sostener una conversación tampoco la pueden hacer porque, como hablábamos anteriormente, tienen esta necesidad de hablar ellos, de expresar ellos, que el ida y vuelta no va a existir. Tampoco se podrían sentar a mirar una película, no podrían seguir la trama porque tendrían, es como, vieron que a veces uno dice, bueno, voy a mirar un rato la tele, y está con la tele pero está pensando en un montón de cosas, en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer de comer, si tengo que hacer un mandado, si tengo que trabajar, si tengo que estudiar. Entonces uno al final no termina más que mirando, pero no siguiendo la trama o entendiendo lo que está viendo. Bueno, a ellos les pasaría lo mismo. Dentro de este estado pierden la concentración y la capacidad de atención. Así que este tipo de cosas no la podrían hacer o la harían con mucha dificultad.
Esto también se presenta con respecto a la memoria, no pueden recordar tampoco, es como que están haciendo algo y no pueden recordar ni qué hicieron después o para qué lo estaban haciendo. Todo lo que tenga que ver con lo cognitivo, con la concentración, con el sostener esa actividad comprendiéndola, es casi imposible cuando están dentro de estos episodios de los maníacos. También hay un aumento de la sociabilidad. Las personas con este desorden o dentro de este cuadro son mucho más sociales que lo habitual. Recurren al otro para poder también atravesar este episodio. Entonces acá aparecen los amigos, los familiares, llaman a uno, llaman al otro, buscan esto de salir, de estar con el otro. También aparece la búsqueda excesiva de actividades placenteras. No solo hacen actividades por hacer, sino las actividades que le dan placer. Siempre y cuando esté dentro de este estado, ¿no? El de euforia, en donde son optimistas, en donde está la grandiosidad, esta autoestima alta, en donde les permite creer que pueden hacer cualquier cosa con este optimismo exagerado que va conduciendo la actividad. Buscan esto, una actividad tras de la otra, buscan al otro para compartir, para no quedarse solos, para tener más actividades para desarrollar. También otra manifestación que se puede llegar a presentar dentro de este cuadro cuando están atravesando este episodio es la presencia de síntomas psicóticos. Acá, que es cuando aparecen los signos de alarmas mucho más marcados de la enfermedad, porque si ponemos a pensar el resto de los síntomas, es como que siempre nos cruzamos con alguien así o siempre nosotros transitamos, aunque sea alguna vez, por una situación en donde nos sentimos de esta manera, haciendo un montón de actividades, hiperactivo, con la cabeza a 1000 por hora, pero también puede aparecer dentro de estas manifestaciones que parecen normales o habituales, que alguna vez todos atravesamos, los síntomas psicóticos. Y acá sí ya es un signo súper de alarma para poder diferenciar un cuadro simplemente de hiperactividad con un cuadro de bipolaridad. Estos síntomas van a tener que ver con si aparecen los delirios o las alucinaciones. Los delirios o ideas falsas son aquellas cosas que el paciente va a sostener y va a creer que van a guiar su conducta y que van a persistir a pesar de que haya alguien que le está diciendo no, en realidad eso no existe o eso no es así. O sea, ellos no es que creen o suponen que esa idea es así. Ellos sostienen, para ellos esa es la realidad. O sea, si a ellos les parece dentro de ese delirio que el perro habla, para ellos es totalmente real. El perro le está hablando. No es que pueden diferenciar entre delirio y realidad. El delirio es parte de su realidad, es su realidad. También se puede presentar las alucinaciones, que las alucinaciones consisten en escuchar, ver, oler o sentir cosas que en realidad no existen. Esto de la voz, escuchan voces o ven luces, o pueden sentir incluso olores que no están, que no existen. Estos son como los signos más marcados dentro del cuadro maníaco para que uno diferencie que realmente ahí está atravesando por una enfermedad psiquiátrica. ¿Hasta acá vamos bien? Ahora vamos a ver cuáles serían los síntomas dentro del cuadro hipomaníaco. Dijimos que nosotros que dentro del episodio maníaco era como el más marcado dentro de esta hiperactividad o dentro de esta intensidad que atraviesa el sujeto y que también se podía ver un episodio hipomaníaco que era como más leve, en donde se van a presentar estos síntomas de hiperactividad, pero el pensamiento,
se va a marcar desde un lugar quizás no tan intenso. La hipomanía se caracteriza por ser un periodo de humor elevado, expansivo, a la vez también es irritable, que dura por lo menos 4 días. Igual esto de 4 días, los estudios más actuales dicen que son muchos menos. Se puede presentar en muchos menos días. Pero bueno, hasta 4 puede surgir que se presente esta situación. Se van a presentar los signos de manía, como los que ya estuvimos viendo, pero no va a afectar el funcionamiento social o ocupacional de la persona. No va a haber que hospitalizarlo y no va a tener alteraciones en el pensamiento. Acá no aparece ni la alucinación ni el delirio como síntoma, sino que es un aumento de la energía y de la actividad intenso, pero para realizar una actividad en concreto. Es como que tiene marcado un tiempo de inicio y cuándo termina. Es como si fuera, no sé, tenemos un proyecto para hacer algo que estábamos esperando, que tenemos ganas. Vamos a correr una carrera, por ejemplo, entonces tenemos que prepararnos. Entonces va a haber un tiempo que nosotros nos vamos a sentir atravesando este episodio maníaco, sin los delirios y sin las alucinaciones, y donde el fin de esta hiperactividad va a tener que ver con una actividad en concreta. En este caso es prepararse para la carrera. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a estar súper a full hablando sobre cómo se está preparando, qué es lo que tiene que hacer. Su pensamiento va a estar acelerado sobre el tema, pensando qué tiene que comer, a qué hora tiene que salir a entrenar. Le va a costar dormir, no va a aparecer el sueño porque va a querer entrenar mucho más, entonces también va a salir a correr a la noche. Bueno, se presenta un episodio hipomaníaco, pero se entiende que tiene que ver con algo concreto. No aparece el delirio, no aparece la alucinación, sino que es un lapso de hiperactividad y que generalmente tiene que ver con una actividad en concreta que considera el sujeto que es valioso para el desarrollo personal. Puede pasar con el estudio mismo también. Viene un examen y uno se encuentra dentro de este estado hipomaníaco porque tiene que estudiar, buscar información, hacer el trabajo, entonces está como muy arriba, muy a full, pero para una actividad en concreto, no continuamente y sin presentar síntomas como el delirio o la alucinación. Ahora vamos a ver cuáles serían los síntomas o las manifestaciones, pero dentro del episodio depresivo, que es como el polo opuesto del que ya vimos. El estado de ánimo va a ser el estado de ánimo depresivo, que es un sentimiento de profunda de tristeza o de vacío que se va a encontrar en la mayor parte del tiempo que está atravesando el sujeto durante este episodio. Esto lo va acompañado con la angustia, muchas veces también la tendencia al llanto. Es mucho más que tristeza, no es simplemente estar triste, sino que el dolor interno que se siente, la angustia, es realmente mucho más notoria que un cuadro de tristeza. También se va a presentar la incapacidad para experimentar placer, no va a disfrutar de ninguna actividad. Es como si alguien está triste y nosotros decimos, bueno, vení, vamos a salir un rato a pasear, así se te pasa, así tomas un poco de aire y lo sacamos, pero no hay manera que sonría, no hay manera que encuentre placer. Y uno a veces dice, pero dale, disfrutalo aunque sea un ratito. Bueno, no hay manera. Cuando se encuentra atravesado por este episodio, directamente es como si estuviera desconectada el área en donde le genere placer. No va a sentir placer, ni por ninguna actividad que generalmente antes sí le provocaba placer, hacer deporte, leer un libro. No encuentran el placer en ninguna actividad. Aparecen las alteraciones del sueño. Acá puede ser que duerman muchísimo
o que no duerman nada. Puede aparecer el insomnio también como un síntoma. Puede pasar que duerman pero no profundamente, o al revés, que se duerman, se sumerjan en un sueño profundo en donde no hay manera de despertarlo, y que incluso cuando se despiertan la sensación es de seguir cansado, de seguir con la necesidad de seguir durmiendo. Esto se trabaja mucho y se ha estudiado mucho cuando se estudia inteligencia emocional, en donde se puede ver de que hay algo biológico en esto, de que cuando estamos tristes o estamos atravesando por un momento malo, el cuerpo pide esto de dormir, pide descansar, es como que necesita resetear la máquina, ¿viste? Apagarla, sostener la máquina apagada un tiempo, para después recargar energía. A todos nos ha pasado que si atravesamos algún duelo, alguna situación de conflicto, algo que nos puso triste, es como que tendemos esto de tirarnos a la cama, de dormir un poco más, y se considera que el cerebro mismo lo pide, el cuerpo es algo biológico que se pide porque justamente el cuerpo necesita esto, bajar las vueltas, hacer el duelo para después arrancar. En el caso del depresivo, la diferencia está en que atraviesa esta etapa, pero es como que no le encuentra el fin, el cierre de ese momento. Es como que para él siempre va a estar el panorama así negro, triste, cero optimismo, cero proyecto. También se va a encontrar como una manifestación las variaciones en el peso. Acá puede ser que o baje muchísimo de peso, porque es como que tiene más necesidad de dormir que de comer, desaparece el hambre, ¿eh? Pero también puede ser que suba de peso, porque hay personas que están 2 días sin comer porque están dentro de este cuadro, o 4 o lo que fueran, y después aparece el otro, el hiperactivo, que lo que hace es al revés, que cambia el apetito y coman todo lo que esos días no comieron. Entonces, se considera esto de variaciones de peso no solo por si baja mucho de peso, también este desorden alimenticio puede provocar al revés, que suba más de peso. Esto va a tener que ver también con el metabolismo personal de esa persona. El metabolismo de todos no es igual, es único. También aparece la fatiga y la falta de energía, que es esa sensación de que cada movimiento requiere de un gran esfuerzo y que ellos no se sienten con esas ganas ni la fuerza para poder hacerlo. Entonces, esto obviamente implica que más se tiren a la cama, en donde más terminen durmiendo. También aparece la baja autoestima, mientras que en el otro estado uno es optimista, tiene esa sensación de grandiosidad, en donde cree que cualquier cosa puede hacer. En este pasa todo lo contrario. Todo es gris, nada tiene sentido, nada es placentero, y ellos serían incapaces de sostener ningún proyecto. Aparece la culpa, aparece la desconfianza. No se puede ver hacia futuro, es como que el día se terminó ahí, no se puede volver a plantear un proyecto de vida. Incluso sienten esto de la culpa porque se sienten como una carga para el otro, como que el otro va a tener que cargar con ellos porque ellos no pueden sostener por sus propios medios la vida misma, ¿no? Ninguna actividad, ningún proyecto. Aparece la falta de concentración también. Cuesta mucho más retener datos, no son buenos recordando, no pueden participar en conversaciones, pero en este caso no es que no pueden participar de conversaciones como el hiperactivo, que es porque está pensando en un montón de cosas a la vez, entonces no puede sostener la concentración. En este caso va a ser todo al revés. No va a poder sostener ninguna conversación, ninguna actividad de leer un libro, ni de mirar televisión, pero porque se sienten que no tienen fuerzas ni ganas de concentrarse en ninguna actividad. Aparece también los pensamientos de muerte, la vida parece como algo sin sentido, no tienen un proyecto futuro, no tienen, aparece la desesperanza, la idea, como decíamos recién, de culpa, de esto de sentirse una carga.
Entonces acá empieza a aparecer la muerte como una opción para terminar con este dolor de vivir, ¿no? Para ellos la vida es dolorosa, entonces la mejor opción para ellos es no vivir, es la muerte. También puede aparecer síntomas psicóticos, al igual que en los episodios maníacos. Acá pueden venir acompañado con toda esta sensación que tienen también las ideas delirantes o las alucinaciones. Hasta acá, consultas, preguntas, opiniones. ¿No? ¿Vamos bien? Todas estas cosas aparecen cuando están medicados y todo eso, es todo el tiempo. No, justamente la medicación es lo que busca que estos síntomas no aparezcan. Esto sería en una persona que todavía no estaría medicada o no estaría siendo atendida. Y con medicación no lo sienten nunca. No es que no lo sienten nunca, sino que por ahí van a ser menos marcados, no van a ser, estos síntomas se van a ver, pero no tan intensos. Y lleva un largo tiempo, porque medicación hay un montón de tipos de medicación, entonces lo que se va a hacer es, todos estos síntomas, lo que se va a buscar es minimizarlos, que quizás se presentan igual, pero en una manera más tranqui, digámosle. Entonces va a haber días que van a estar con menos pilas, pero no necesariamente depresivos. O hay días que van a estar hiperactivos igual, pero no al signo de alarma, en donde esto desencadene cuadros de ansiedad, en donde esto desencadene que no puedan dormir, que aparezca el delirio, que aparezca la alucinación. O sea, generalmente en la medicación lo que va a hacer es, estos síntomas van a estar, porque al ser una enfermedad crónica no tiene cura, sí un tratamiento. O sea, el que es bipolaridad va a ser bipolar toda su vida. Esto no va a cambiar. Pero es como el hipertenso. Por eso se abre este teórico de esa manera. Miremoslo como otra enfermedad. Yo soy hipertensa, tomo la pastilla todos los días. A ver, hay días que la presión está alta igual, aunque tomo las pastillas. Pero no al punto que me pueda provocar un mal más grande, ¿no? Una ACV, no sé, un ataque cardíaco, no algo que me pueda provocar algo que genere un riesgo más alto a mi salud, sino que la medicación lo que hace es sostener ese síntoma como más aplacado. Hay días que va a funcionar perfecto y la presión va a ser un reloj, y hay días que la pastilla lo va a sostener, pero no tanto. Lo mismo va a pasar con el trastorno de bipolaridad. La medicación va a hacer que estos síntomas puedan aparecer igual, pero contenidos. Entonces va a estar un día súper acelerado, pero no al punto de que esto implique un riesgo para su salud. O no va a estar depresivo al punto que implique un riesgo para su salud, que corra riesgo de vida. A mí me pasó una vez que cuando di un tema parecido, que vimos psicosis en un grupo de alumnos, una alumna contaba, yo soy bipolar y estoy medicada, y yo desde lo personal, ¿no? Mientras que ella me contaba, pensaba, jamás hubiera pensado que esa chica era bipolar. Una chica súper jovencita y que uno no veía un rasgo de alarma, nunca vi nada ni de un estado ni del otro. Porque más allá que uno dentro de lo profesional obviamente va a sostener y va a acompañar, pero en lo personal pensaba, ¿no? ¿Cómo que es bipolar esta chica? ¿Viste? Esa sensación de que uno se piensa como que se tiene que notar la enfermedad. Y hoy por hoy, si está bien acompañado, diagnosticado, medicado, los síntomas de la enfermedad no se notan. Llevan una vida súper normal. Se va a cortar la llamada, lo que vamos a hacer es cortamos directamente ahora si les parece, y les armo un nuevo link para que reingrese y seguimos con lo que queda de la clase. Bueno, ahí nos encontramos otra vez.
Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta el resto de los compañeros. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna pregunta o alguna duda que les surja? Yo entendí, no tengo duda, está claro. Sí, hasta ahora se entiende. Bien. Siempre estos casos, generalmente es el otro el que se da cuenta, no es la persona misma. Suele pasar que la persona que está transitando por esta enfermedad no tiene registro, para él es como lo normal lo que está pasando. Entonces siempre el tratamiento inicia a base que un otro se da cuenta de la situación, un familiar o alguien del entorno cercano. A mí me pasó que hace poco yo, aparte de dar clases de psicología social y de acompañante o de OCT, trabajo como asistente social y me pasó que hace poco me llamó un familiar de un chico en donde la familia detectaba esto. No, el paciente no, y era muy difícil intentar establecer un tratamiento y que esta persona se dé cuenta que algo estaba pasando porque la persona no tiene registro. Para ella es como algo normal estar dentro de la hiperactividad o algo normal que un día de golpe no tiene ganas de hacer nada. Generalmente los signos de alarma, por eso es que siempre hacemos hincapié en cuáles son las manifestaciones y cuáles son los síntomas, porque generalmente el que los puede trabajar es el otro, no la persona que lo va transitando. La persona no tiene noción. Y vieron que hay muchas trabas con esto de la ley de salud mental para poder, nadie puede obligar a alguien a hacer un tratamiento. En este caso los familiares, el chico es un chico joven y vive con la hermana tiene 23 años y es como que empieza a tener miedo de esta situación. Estando en los dos estados, cuando los ven hiperactivos, que por ahí pasan de estar hiperactivos pero irritables o eufóricos, y después el otro extremo de verlos depresivos y que no se quiere bañar y no quiere comer y se tiran en la cama 3, 4, 5 días. Entonces para ellos son signos de súper alerta, pero cuando se lo expresan al hermano y le dicen, che, mirá, fíjate, vamos a hacer un tratamiento, ¿por qué no vamos a ver un psicólogo o algo? El hermano no quiere saber nada porque él no se considera enfermo, no se considera como que estos síntomas que aparecen son algo anormal. Entonces, muchas veces esto es el entorno, es el que tiene que acompañar a ese paciente para que empiece esto de la psicoeducación, empiece a entender que está atravesando por una etapa, por una enfermedad. Esto de sacar los tabú, de que es una enfermedad como puede ser cualquier otra, como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión. Entonces, el primer trabajo que se tiene que hacer en estos casos es la psicoeducación del familiar y después del paciente para que se tome conciencia de enfermedad. Es muy difícil en cualquier enfermedad tener conciencia de enfermedad. Y el primer paso es entender de qué se trata la enfermedad, cuáles son los síntomas, cuáles son los riesgos. Si a nosotros nos toca, ¿no?, atender a alguien y la familia, madre, padre, quien sea, no acepta la enfermedad del otro, ¿qué se hace? Y esto, la psicoeducación. Empezar a hablar de la enfermedad como una enfermedad, no como
hay un teórico que está muy bueno que habla de esto de cómo las enfermedades mentales fueron trascendiendo desde una mirada que era como el castigo divino de por qué le pasó a ello, como que de una manera culposa la familia siente que fue castigada o que es signo de vergüenza tener a alguien con discapacidad o con una enfermedad psiquiátrica. Entonces lo primero que se hace es esto, conciencia de enfermedad. La psicoeducación, que es fundamental para el paciente y para trabajar sobre el entorno. Antes se trataba de trabajar sobre el paciente solamente, de manera individual. Pero cuando este paciente volvía al entorno, que el entorno no entendía la enfermedad como tal, o les daba vergüenza, o les daba culpa, o se enojaban con el paciente, eh, todo ese tratamiento y toda esa terapia que se hacía de manera individual se iba por la borda porque el resto no acompañaba. Entonces siempre se trata. La persona no lo entiende, o sea, no puedes hacer más. Y es muy difícil si el entorno no Más ayuda. ponele, ¿no? Pasa con adicciones, pasa muchísimo. Se rehabilita al paciente, se le hace terapia, se lo aísla de la familia para que tome conciencia de la enfermedad, tome conciencia del tratamiento, de lo que le está transitando, de lo que le pasa, pero cuando vuelve al entorno y tiene una recaída, todo eso que se trabajó se tira por la borda, es muy difícil. Por eso que se incorpora muchas veces en todo este tipo de tratamiento a la familia. Lo van a ver como acompañantes si hacen operador en adicciones lo mismo, si trabajan con discapacidad lo mismo. Es fundamental primero que el entorno entienda, para que después entienda también el paciente. Es como vieron cuando decís, bueno, estoy excedida de peso y tengo que hacer dieta. Y le decís a tu familia, no, pero estoy a dieta. ¿Y qué pasa? Cómete un pedacito más, no te va a hacer nada. Bueno, pero... O una persona que está saliendo de las adicciones del alcohol y dice, bueno, pero estamos en una fiesta, en un cumpleaños, toma un poquito que no pasa nada. Inconscientemente, esa familia está boicoteando el tratamiento del otro. Y como puede pasar en cosas cotidianas o en algo que por ahí no es tan grave como hacer una dieta, imagínense en estos casos. También pasa lo mismo. Pero bueno, es un trabajo muy, muy continuo. Y al ser enfermedades crónicas que no se curan, que se lidian siempre con la enfermedad, más allá del tratamiento, de la medicación, entonces como una pelea de día a día entre la enfermedad, entre lo que le pasa al paciente y entre lo que le pasa al entorno con este paciente. Siempre el trabajo va por vía doble. El AT va a trabajar con el paciente y con la familia continuamente. Les voy a compartir pantalla, así vamos viendo lo que nos queda. Ya vimos las manifestaciones o los síntomas que se presentan dentro de los episodios depresivos y dentro de los episodios maníacos. También dijimos que están los episodios mixtos, estos que aparecen ambos, tanto el depresivo como el maníaco a la vez. Los síntomas o las manifestaciones que se caracterizan dentro de este cuadro, dentro de este episodio, van a tener que ver con ir de manera paralela los dos episodios. Por un lado van a estar dentro del episodio maníaco, en donde se presenta esto de la hiperactividad, una ansiedad extrema, una aceleración del pensamiento, pero con las características del depresivo, que va a tener que ver con que todo es negativo. Entonces, como que están a full, pero pensándolos desde no encontrarle un sentido a esa hiperactividad. No es para una hiperactividad que sea para armar un proyecto, para sostener algo, sino que desde una mirada en donde no encuentran el sentido del por qué hacer. Tienen la necesidad de hacer continuamente, pero sin un por qué o un para qué.
Esto se acompaña con irritabilidad, con hostilidad, se ponen de mal humor, puede aparecer el insomnio también, esto de que no pueden conciliar el sueño por esta aceleración de pensamientos, y desde este lugar, ¿no? De este lugar en donde no encuentran un sentido, un proyecto, un porqué ni un para qué. Hay diferentes tipos de trastorno de bipolaridad, no hay uno solo. Se habla de una clasificación de hasta 8 tipos de trastornos bipolar, pero como la clasificación más básica es de 3 tipos. Nosotros vamos a hacer hincapié en esta clasificación. Igual el que quiere después buscar más info y ver qué otros tipos de trastorno de bipolaridad hay, también lo puede hacer. Pero es como que estos 3 son los más básicos que aparecen. Está el trastorno bipolar tipo 1, que también es conocido como episodios maníacos intensos, que a veces requieren internación y a veces no necesariamente. Aparecen en este tipo, en el grado tipo 1, los delirios y las alucinaciones, y cuando la persona se recupera, se puede llegar a olvidar, no puede llegar a tener registro de lo que pasó. O sea, una persona puede tener dentro de este episodio signos de irritabilidad, de estar hostil, de haberse peleado con alguien, pero al otro día no acordarse absolutamente de nada. No le queda registro de lo que pasó. Y pasa de este estado maníaco al depresivo o al mixto inmediatamente. O sea, están re hiperactivos y de golpe están súper depresivos o en el nivel mixto, que tienen este estado de hiperactividad pero de un lado negativo. Este es el grado tipo 1. El grado tipo 2, en este tipo las fases de euforia no son tan intensas, sino que se destaca la hiperactividad. Aparece una necesidad baja de dormir, o sea, están súper interactivos como en estado de alerta, sin destacarse la euforia en sí. Los episodios hipomaníacos no requieren internación cuando son de tipo 2, sino que van a alternar estos episodios de hiperactividad con episodios de depresión, que son parecidos a los del grado 1, a los que vimos anterior, los tipos 1, pero no requieren internación, no aparece la alucinación, no aparece el delirio. Y los trastornos bipolar tipo 3 se caracterizan por presentar un episodio hipomaníaco o maníaco que va a estar inducido por sustancias o por medicamentos. Cuando se encuentren de esto del estado hipomaníaco o maníaco, va a ser porque o consumen alguna droga o porque la misma medicación que estén tomando provoque este estado. Esto puede ser por el consumo de antidepresivos o los corticoides, pero no presentan anteriormente este tipo de episodio, excepto por esto, por alguna situación que esté inducida por sustancia. Presentan un cuadro de ansiedad, se encuentran en cierto grado de hiperactividad, pero a través de la inducción externa por alguna sustancia. Piensen que es muy común dentro de los cuadros depresivos la gente que consume o drogas o alcohol. Incluso durante el tratamiento dijimos que requiere sí o sí de medicación, y que esta medicación, como cada cuerpo es particular, el metabolismo y cómo lo va asociando y cómo lo va superando, entonces a veces es normal que si yo estoy tratando de trabajar la depresión, hasta que yo regule la medicación, como que me pase al otro extremo, ¿no? Y pase una persona de estar depresiva a estar hiperactiva por efecto de la medicación. Ahora vamos a ver con respecto a las causas. La causa del trastorno bipolar ya dijimos que tiene que ver con una parte biológica.
se afectan unos neurotransmisores del cerebro, del sistema nervioso central, se van a ver afectados y esto hace que la persona pueda padecer esta enfermedad. Ahora, si bien hay una parte biológica que puede determinarla o que puede inclinarse hacia esta enfermedad, no es determinante. Esto quiere decir que también va a haber otros factores que van a influir. La biológico se va a determinar por la genética, generalmente por esto de antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares con depresión, problemas de consumo o con diagnóstico de bipolaridad, uno va a entender que tiene más posibilidades el paciente de estar transitando la enfermedad. Pero esto no va a ser determinante. También pasa que hay un montón de personas que no tienen registro de familiares que hayan transitado por ninguna de esta enfermedad y ellos sí la padecen. Acá es porque también van a influir factores externos. Si están atravesando algún trauma, si alguna situación provoca que se despierte esta enfermedad. Se habla de que muchas veces, como ahora ya se trabaja de salud mental desde muy chicos, incluso que se puede determinar un diagnóstico muchas veces presuntivo, no determinante, pero también en niños ya. Pero lo importante es que entiendan esto de que no es solamente la genética. No, si alguien no tuvo un familiar, el padre, la madre, el abuelo que transitó por alguna de estas enfermedades, ya sea por consumo de sustancia o por depresión o por bipolaridad, no es que sí o sí esa persona va a ser bipolar. Por eso que se habla de que estos diagnósticos se dan muy a largo plazo, que se estudian un montón de factores y un montón de cosas del paciente para poder decir que ese diagnóstico es bipolaridad. Entonces, tenemos un factor hereditario que predispone a esa persona a padecer alguna enfermedad psiquiátrica, pero también tenemos factores ambientales que pueden desencadenar estos episodios. Uno puede ser el consumo de alcohol y de drogas, el abandono de tratamientos y recaídas, algunos medicamentos también, episodios repetitivos sin tratamiento y acontecimientos estresantes. Algún conflicto familiar, algún duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, este tipo de situaciones de estrés sostenido en el tiempo o aparición de cosas traumáticas, aparecen también, hacen que se despierte esta enfermedad o que se hagan más notorios los síntomas. La enfermedad generalmente, si estaba, estuvo siempre en el paciente. Es como que está ahí dando vuelta, los síntomas son muy leves y por eso no se percibe como enfermedad, pero a través de algo externo, ya sea consumo de sustancia, alguna situación traumática, hace que los síntomas ahí sí sean más notorios y aparezca la enfermedad como tal, en la manifestación, ¿no? Porque muchas veces la enfermedad podríamos decir que ya estaba, pero bueno, el síntoma no era notorio. Es como cuando nos estamos por ingripar, ¿vieron? Que al principio nos sentimos así como el cuerpo raro, una alergia, nos pica la nariz, pero decimos, bueno, no pasa nada. Y a veces no pasa nada y queda en un simple resfrío o una sensación de que tuvimos una rinitis, algo alérgico, y a veces terminamos engripados. Entonces, acá pasa lo mismo. Aparecen síntomas leves de la enfermedad que hace que si a algo externo nos afecta, impacta sobre esa persona que ya está como tambaleando, hace que caiga y el síntoma sea más notorio. El tratamiento, como les había dicho anteriormente, tiene que ver con lo farmacológico, es como la base del tratamiento. Es imposible que se sostenga este tratamiento sin medicación. Las personas con bipolaridad tienen que ser medicados, generalmente de por vida. Se puede regular la dosis, ir graduando y equilibrando las dosis de medicamento, pero nunca dejarlo. Y obviamente, aparte del tratamiento farmacológico, la psicoeducación, que es esto de educar sobre la enfermedad, tanto individual, tanto con el paciente como con el entorno, con los familiares. Y también las terapias que se hagan para poder adquirir más herramientas para poder
trabajar sobre esta enfermedad. El objetivo de la psicoterapia en los pacientes estables tiene que ver con esto de la aceptación de la enfermedad, que es el primer paso que tiene que hacer la persona que está transitando esta enfermedad, poder entender de qué se trata su enfermedad, cuáles son las dificultades que se va a presentar, entender la importancia de la medicación, del cómo tomarla, de no dejarla, no discontinuar con la medicación, poder también entender que dentro de esta enfermedad va a haber recaídas, que es parte normal del tratamiento, y que ahí es donde se tiene que hacer hincapié en las habilidades y la capacidad del sujeto para recuperarse de esa recaída lo antes posible. Poder tener la habilidad del manejo de crisis de esta enfermedad y de las conductas que aparecen. Es importante que el paciente, que esto también sirve a través de la psicoterapia, es el registro del cambio de ánimo, que él pueda registrar que está transitando un cambio de ánimo o un cambio en el sueño o en la actividad que está haciendo, que de golpe tiene ganas y de golpe no tiene ganas de hacer nada o tiene ganas de hacer todo a la vez. En lo psicosocial también, cómo se está comunicando, cómo se está vinculando con el entorno, con el otro. Todas estas cosas que se van trabajando en la psicoterapia es lo que va a ayudar a que esa persona tenga una mejor calidad de vida, una vida de lo que llamaríamos normal. La psicoeducación a familiares es el otro pilar del tratamiento. Y esto que permite también mejorar la calidad de vida, mejorar el curso de la enfermedad, el tratamiento, prevenir recaídas o afectos adversos que puedan impactar sobre el paciente. Cuanto más sepa la familia sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, más va a acompañar al paciente. Bueno, hasta acá todo lo que es la parte teórica de este tema estaría completo. Hay un montón de notas, de video que después puedan acompañar para poder sumar o interiorizarse más sobre el tema. Es un tema súper amplio, súper rico, pero bueno, después cada uno le da su impronta sobre qué quiere, en qué quiere profundizar, ¿no? Hay un caso que no sé si lo han escuchado, visto o profundizado, pero está el caso del pintor de Van Gogh que, por ejemplo, él fue diagnosticado con bipolaridad. No claramente se habla de bipolaridad o trastorno límite de la personalidad, pero es uno de los casos emblemáticos porque el diagnóstico se hizo post-mortem, o sea, años después de su muerte, se habló de que él era bipolar. Él tuvo un episodio muy conocido, que es en donde se corta la oreja. No hay muchos registros al respecto, algunos dicen que fue solo el lóbulo, otros dicen que se cortó toda la oreja, otros dicen que no. Él se autorretrataba, en esos autorretratos aparecen algunos en donde él tiene la oreja con una venda. Aparece mucha imagen después en donde incluso él aparece como con una venda que le cubre todo alrededor para tapar justamente la oreja que le falta o que el pedazo que le falta. Entonces esto es como que hace ver que sí existió el episodio, otros dicen que no es real. Pero eso hizo suponer que el caso de él era de bipolaridad cuando se estudió. Él tuvo un episodio en donde se corta la oreja, se va a un burdel, pide a hablar con una de las trabajadoras de ese burdel y le entregan un paquete el pedazo de oreja. Y él dice que al otro día lo encuentran en las vísperas de Navidad, acostado durmiendo, todo ensangrentado, y que él no recordó nunca haberse cortado la oreja ni todo el episodio. Esto hizo que él pase de ese estado a un estado depresivo, en donde no quería salir, no quería nada, se tira a la cama, y son el mismo entorno lo que lo van ayudando. Un amigo especialmente se habla porque él
no tenía los familiares ahí, tenía un familiar, un hermano, pero en otro país, entonces era como más lejano, más indirecto. Aparte en ese tiempo, imagínense que era todo por cartas, y le escribió al hermano y la respuesta la tenía a los meses, entonces como que tenía contactos directos de amigos, no de familiares, y que los amigos son los que detectan que algo raro estaba pasando con Van Gogh. Dentro de incluso Van Gogh, 2 años después, él hace de esta situación también la parte más creativa. Es cuando aparece la parte en donde él adquiere mucha fama a través de su pintura, pero entre medio aparecen estos cuadros. Aparece el consumo del alcohol como un efecto también propio de este tipo de enfermedad, en donde él pasa a través del alcohol también a tener estos cuadros maníacos en donde de hostilidad, donde se peleaba, donde aparecen situaciones de violencia que al otro día no recordaba, lo cual después encima lo hace entrar en miedo y aparece el estado depresivo, y en estos idas y vueltas de esta situación, a los 2 años, dentro del cuadro depresivo, él se suicida. Esto se estudió mucho después, porque en la época el registro era muy acotado, pero teniendo en cuenta estos idas y vueltas que encontraban, estos estados depresivos donde era súper creativo o estaba tirado en la cama, los mismos cuadros que él va como a través de los cuadros contando esta historia, se arma todo y se llega a la conclusión a través de los historiadores que tienen que ver con las psiquiatrías también, no eran solo historiadores, que él estaba atravesando este trastorno de bipolaridad. Y lo resaltan a modo no solo de historia, sino a modo de experiencia, para entender qué importancia poder reconocer la enfermedad, que pueda ser tratada, para que no termine de la forma en que terminó Van Gogh, ¿no? Incluso el Día Internacional de la Bipolaridad es el día del nacimiento de Vincent Van Gogh. Nada, es como una notita de color, como para cerrar la clase y el tema. De esto pueden encontrar miles. Aparecen muchos porque en este trabajo que se hace de concientizar sobre la salud mental, aparecen muchos famosos que no necesariamente como este que se descubrió después o se estudió después de muerto, que asumen tener este trastorno, y pueden ver esto, que tienen una vida dentro de todo súper normal. Pero arranca con esto, con la aceptación de la enfermedad, y para eso poder hacer un tratamiento. Nadie va a hacer un tratamiento de una enfermedad que no considera que tiene. Piensen desde lo básico que nos puede pasar, desde, como hablábamos hoy, alguien que es diabético, alguien que es hipertenso, alguien que sufre asma. No va a hacer un tratamiento si primero no tiene conciencia de enfermedad, si primero no acepta que tiene la enfermedad. Bueno, los escucho. ¿Consultas, preguntas o algo que quieran aportar? Creo que no, está bastante claro. Bueno, La clase anterior vimos esquizofrenia y como que tiene muchas cosas parecidas. Muchas. exacto, porque se complementa, es parte de los cuadros psicóticos. Bueno, gente, hoy les mando el material. Y si no les mando hoy la grabación de la clase, la mando mañana. Depende del tiempo que me tarde en subirla a YouTube y todo. Si lo logro que salga rápido hoy, ya hoy se los paso. Bueno, gente, que tengan lindo fin de. Chao, gracias. Nos vemos. Gracias.